Y a esta hora se incorporan a este lado del dial, a este lado de la SER, los oyentes de Carrusel, que hoy han visto cómo estamos hablando de COVID, estamos hablando de problemas. La segunda división entera pendiente de un partido que finalmente se nos ha ido, y esta efectivamente va a ser la liga más larga de la historia. Zarzalejos, te cortaba, me decías y estabas diciéndonos, hay una declaración de alarma que no se va a producir. No, vamos a ver, si la pidiese el presidente Torra o el presidente Lambán, pues probablemente el gobierno se reuniría y durante 15 días y sin necesidad de acudir al Congreso de los Diputados, pues podría declararlo. Pero claro, el gobierno lo que no quiere es tomar ahora la iniciativa de un estado de alarma que permitiría un confinamiento domiciliario y por lo tanto una afectación a un derecho fundamental, que es como se tiene que hacer, si no se lo piden las comunidades autónomas, porque bastante le reprocharon las comunidades autónomas y en particular algunas al gobierno su prolongación del estado de alarma y el ejercicio de determinadas competencias que se abocaron al Ministerio de Sanidad, aparte al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Transportes, que fue la inicial autoridad delegada. Por lo tanto, aquí estamos en un juego también político. El gobierno no quiere imponer el estado de alarma en esas comunidades y los presidentes de esas comunidades no le quieren pedir al gobierno que lo haga. Bueno, aquí, ¿por qué? Porque estamos todos viviendo las consecuencias, las peores consecuencias de los enfrentamientos que se produjeron entre comunidades autónomas, algunas especialmente, y la autoridad única del gobierno central. Pablo Neus, telegráficos, que nos vamos a publicidad. Luego, justamente las medidas que a lo mejor sería necesario aplicar no se aplican con el rango que deberían tener, precisamente por lo que comentaba antes, que es que como hemos arrastrado los pies en hacer las adaptaciones legislativas para que no tengan que asumir el coste los líderes autonómicos de solicitar el estado de alarma y ser tú el único que lo ha tenido que pedir territorialmente como autoridad delegada y que supondría un coste político para ti, no la pides, prefieres aguantar más tiempo y por lo tanto hasta que la situación no se desborde y hasta que no estés en una situación descontrolada, no la solicitarás, lo cual es problemático a su vez porque hace que de nuevo la administración llegue tarde por el coste político y la falta de un instrumento jurídico adaptado, que era, creo yo, el compromiso, recordadme si me equivoco, creo que era el compromiso que el propio gobierno aceptó con la cuarta o la quinta prórroga del estado de alarma. Vamos a adaptar la normativa para que se puedan hacer de una manera más selectiva confinamientos de esta naturaleza. No se ha hecho, como en algunos casos en las autonomías, no se ha hecho de los rastreadores y yo creo que estamos perdiendo un tiempo valioso cuando de nuevo la segunda ola de rebrotes ya está llamando a nuestra puerta. Neus, telegráfica, que tengo a Óscar Ejido ya sentado aquí. Neus. Pues te lo voy a decir muy claro, ni el Ministerio, ni las autonomías, ni los ayuntamientos quieren asumir el coste de ordenar un confinamiento. Es lo que estamos viviendo en Cataluña y lo que supongo que pasaría en otras autonomías. Y no se hará, como decía Zarzalejos, y no se hará. 11 casi 5 de la noche, 10 y 5 en Canarias. Nos van a perdonar, pero hay noticia de última hora. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Jaime, muy buenas. Ya tenemos caídos en segunda división, ¿no? Sí, sin jugarse. El partido Deportivo Fuenlabrada, de momento aplazado, veremos qué se decide mañana. El Deportivo de La Coruña, sin jugar ese partido, es equipo de segunda B. Desaparece del fútbol profesional y baja a segunda B. Baja también el Numancia, que ha ganado su partido 2-1 ante el Tenerife, pero esa victoria no la ha valido de nada porque ha ganado el Lugo 2-1, ha remontado al Mirandés. El Lugo dependía de sí mismo, se queda en segunda. Y también el Albacete en el minuto 88 de penalti en Cádiz ha ganado su partido y el Albacete también se queda en segunda división. Con esa derrota del Cádiz y la victoria del Huesca en el Molinón ante el Sporting de Gijón, el Huesca finalmente es el primero. Huesca campeón de Liga y ahora mismo sexto. El Elche en playoff, a la espera de si el Fuenlabrada juega contra el Deportivo y saca un punto. Si el Fuenla saca un punto, el Fuenla será sexto y ellos son los que jugarán playoff. Pero el Deportivo, descendido. Esto es COVID versión fútbol, pero Depor cae.
matemáticamente, pese a no disputar el partido, el Depor cae. Y el Numancia también. Y el Numancia también. 11:05, 10:05 en Canarias. Respiramos y seguimos. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no? No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario. ¿Lo contrario de qué? De aislado. ¿Probamos a ver? Aislarse ha sido duro. Ahora, íslate en Ibiza. Ibiza, todas las islas en una. Imagina 1000 barcos veleros navegando juntos por el océano y formando exactamente el logotipo de tu empresa. Una imagen puede valer muchísimo más que 1000 palabras. Por eso, si tienes un presupuesto ajustado, anunciarte en serpublicidad.es puede ser tu mejor opción. Entra en nuestro portal de venta online y anúnciate en la SER o en nuestras emisoras musicales de forma fácil, económica y efectiva. Serpublicidad.es, tu marca en primera línea de escucha. Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido, tan repartido como el extra de verano de la ONCE. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la ONCE. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. For people, for a change. The next 4 years we will adds 4 more years on what we've see 4 years of peace. 4 years. The real question is, will our country be better off 4 years from now? 4 more years of Barack Obama. 4 More Years. El podcast de The Hispanic Council y la cadena SER sobre las campañas electorales en Estados Unidos. Disponible todos los martes en cadenaser.com. Hora 25 con Javier Ruiz. Once y 7, 17 en Canarias. Estamos pendientes de la última hora en Bruselas, donde se acaricia con los dedos el acuerdo, donde se ha de firmar ese pacto de reconstrucción post-COVID. Bruselas, Griselda Pastor, sigue ese plenario. ¿Alguna novedad? Seguimos pendientes, el plenario ha entrado en una pausa, es necesaria para aquellos gobiernos que quieran renegociar alguna de las partes de la propuesta que está sobre la mesa. Recordamos esos 390.000 millones en subvenciones, un precedente histórico porque no existían este tipo de ayudas a fondo perdido para hacer frente a las crisis, más con los créditos 750.000 millones para un plan de recuperación que podría empezar a aplicarse de manera inmediata y duración 3 años, ¿no? Vamos a estar pendientes, no sabemos exactamente por las razones que han suspendido ahora mismo el plenario, sabemos sí que el debate gira alrededor de la condicionalidad, especialmente de la condicionalidad vinculada a los derechos fundamentales en los países del este y a un listado de recortes sobre los fondos de la Comisión para cuestiones que hace muy pocos días parecían muy importantes, como la salud o la transición justa, también la investigación, temas que imaginamos van a quedar pendientes para la negociación posterior con el Europarlamento, pero antes es imprescindible el acuerdo y todavía no sabemos a qué hora conseguirán cerrarlo. Eso sí, reiteramos que hay voluntad de hacerlo. Bueno, vamos a seguir pendientes. Griselda Pastor va a seguir despierta. Señores, ¿ustedes algún comentario, alguna última hora? Zarzalejos, Simón, Neus Tomás, ¿o hablamos del rey? Bueno, sí, podemos hablar de este tema. Hablemos de este tema, hablemos de este tema. Importante es, quiero decir, a Pablo Simón.
Vale, yo simplemente quería decir 5 cosas, ¿no? ¿Cuáles serían las 5? Ya sé que a lo mejor. Venga, vamos. A lo mejor con esto como todo, pero voy muy rápido. Son las 5 cosas en las que yo me fijaría del acuerdo, porque yo creo que son los vectores más interesantes para nosotros. Primero, la cuantía, que parece ya seguro que va a estar por debajo de los 750.000 millones, y ya era una cifra baja, es cierto, para el estímulo, pero que igualmente planta la semilla interesante que hablábamos antes de fiscalidad. Segundo, hay que fijarse mucho en la relación transferencias-gastos, ¿vale? Que esta ya la habéis tratado amplísimamente. Pero hay un tercer aspecto que yo creo que se está tratando menos, que es que en paralelo a esta negociación está teniendo también lugar la negociación del marco plurianual, es decir, del presupuesto de la Unión en su conjunto. Y es aquí donde Griselda indicaba muy bien que a lo mejor estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Es decir, que recortar los presupuestos de de investigación o de medio ambiente, como se está planteando ahora del presupuesto, para dar cabida a los frugales, pues yo creo que sería mala noticia en general para Europa. Pero yo creo que hay una cosa, y con esto de verdad ya lo dejo palabra, no, por Dios, que me preocupa especialmente cómo ha entrado en el debate español, y es el tema de lo de la condicionalidad. Es decir, muchas veces interpretamos la condicionalidad como algo que es negativo y que va a comportar recortes, ajustes, hombres de negro. Vamos a ver, el dinero siempre es condicional, ya sea una transferencia o sea un crédito cuando viene de un tercero. Es decir, si yo te doy una beca para estudiar, tú tienes una condición, estar matriculado en ese curso que tienes que hacer. Si yo te doy un crédito para una hipoteca, tú tienes que al menos comprarte una casa. Esa condicionalidad es consustancial al acuerdo. Lo que es importante recordar aquí es que la condicionalidad, quien tiene que aprobarla, esos planes de reconstrucción, son las instituciones europeas en su conjunto, por el procedimiento ordinario, que implica mayorías cualificadas, no unanimidad, como está pidiendo Países Bajos. Porque todos nos estamos endeudando, toda la Unión Europea, y todos de manera conjunta tenemos que decidir dónde van esas inversiones. Y por lo demás, yo creo que el tema del superfreno que quiere introducir Países Bajos, ¿vale? Esta idea de poder levantar la mano para el desembolso si algún plan de reforma no está bien, etcétera, yo creo que va a ser una fórmula de reaseguro que es poco probable que se use, por una razón doble. Primero, porque nosotros también podríamos vetar otros planes de reconstrucción, aunque nosotros seamos mayores receptores, esto paralizaría, pero no necesariamente abortaría el desembolso, y luego porque a la hora de la verdad esto obligaría a reunirse otra vez al Consejo, y si en esa segunda ronda las decisiones se toman por mayoría, yo insisto, la Liga Hanseática no tiene mayoría cualificada y podríamos sacar adelante los planes. O sea que yo creo que soy relativamente optimista con esto, porque recordemos una cosa, la propuesta de la Comisión estaba muy cerca de nuestros intereses. Aquí hemos salido a que no nos encajen goles. Es decir, un empate ya nos vale. Y en la medida en que intentemos pegarnos lo más posible a la propuesta inicial, yo creo que España sale bien parada. Pablo Simón, en 5 fascículos. Simón, encantado. Encantado de verdad, ¿eh? No pienses que no. Zarzalejos, Neus Tomás. Yo, sin embargo, creo que... yo insisto mucho en que lo urgente es esperar. ¿Por qué? Porque esa letra pequeña, con independencia ya del carácter histórico que hemos subrayado del posible acuerdo que se va a adoptar en Bruselas, va a tener una repercusión en la política interna en España, porque no olvidemos que el gobierno es un gobierno de coalición entre socialistas y Podemos, que tienen un programa suscrito previo a la pandemia, pero que es un programa expansivo, es un programa además de reformas profundas en algunos aspectos que tienen que ver con el gasto público y con la inversión pública. Y esto es lo que tenemos que saber, si es viable o si no lo es, en función de los acuerdos que se hayan adoptado en Bruselas, porque claro, aquí nos estamos refiriendo a las grandes magnitudes. Este porcentaje en créditos, este porcentaje en transferencias, el tamaño total del fondo de reconstrucción, el freno de emergencia de algunos países, el cheque de devolución
de otros, la vinculación con el Estado de Derecho que afecta fundamentalmente a Polonia y a Hungría, pero descendamos luego a esa condicionalidad que se ha dicho, y hoy el diario El País abre su edición con un aviso a navegantes que dice: el gobierno probablemente ya no está en condiciones de garantizar que se podrá reformar la reforma laboral. ¿Por qué? Bueno, porque es que el señor Sánchez nos lo tendrá que venir de Bruselas y nos tendrá que contar cuál ha sido también el coste de este acuerdo histórico, porque los acuerdos históricos tienen un coste, y es un coste general para todos y después un coste que se interioriza en cada uno de los países. Y nosotros, recordemos que estamos en este momento con un gobierno que tenía unos planes a los que este acuerdo histórico puede hacer girar, variar, comprometer o limitar. Y esto tiene una lectura y una consecuencia política que puede tener un alcance u otro en función de los acuerdos que se hayan llegado a Bruselas y que sean explicados por el presidente del gobierno, que probablemente tendrá que hacerlo además en un pleno parlamentario. Pero no hay solamente presión desde fuera, presión desde dentro también hay. Los agentes sociales, lo acaba de hacer Unai Sordo hace unos minutos, decían, no, la reforma laboral se cae, da igual lo que diga Bruselas. Escuchen lo que decía, hablaba aquí hace apenas unos minutos y decía esto. Yo creo que la llamada condicionalidad que va a ir asociada a este Fondo de Reconstrucción Europea, en mi opinión, no va a ir por ahí. Yo creo que no sería asumible ese tipo de planteamientos. Y creo que España tiene que corregirse su legislación laboral, su reforma laboral, entre otras cosas, para evitar una profunda caída de los salarios este otoño, y espero que el Gobierno continúe en ese sentido con la agenda que teníamos marcada para el mes de septiembre, porque no tiene nada que ver. ¿Se cae o no se cae la reforma laboral, independientemente de lo que haga Bruselas? Es que el tema de la reforma laboral, cada uno interpreta un poco lo que le conviene o lo que le interesa, porque incluso dentro del propio gobierno lo hemos visto, ¿no? La parte del PSOE dice: nosotros nunca hemos dicho que derogaremos íntegramente la reforma laboral. Recordad toda la bronca que hubo por el acuerdo con Bildu. Una parte de Podemos, creo que no toda, dice que insiste en que sí. El acuerdo de gobierno no habla de derogarla toda, pero es cierto que los sindicatos lo interpretan así. Estoy de acuerdo con Zarzalejos, los planes de reforma que pida Bruselas servirán para ver, o los que ofrezca España a Bruselas servirán para ver hasta qué punto está cohesionado el gobierno en este ámbito. Pero también es cierto que la ministra de Trabajo no es socialista, es del ámbito de Podemos, y es la que está consiguiendo de momento sentar en la misma mesa y conciliar acuerdos entre los sindicatos y la patronal en un momento muy complicado. Por lo tanto, yo me esperaría primero a ver cuál es el acuerdo, cómo lo vende Sánchez aquí, qué posición tiene Casado, que intuyo que no será nada afable por las declaraciones que ha hecho hoy. No creo que esté en la condición, me gustaría que lo hiciese, pero no creo que esté con muchas ganas de remar al lado del gobierno por lo que ha dicho, y a partir de ahí veremos también un poco la música que nos llega de los nuevos presupuestos, ¿no? Que deben estar ya preparándolos, o eso esperamos. Pablo, es que yo perdón por insistir, ¿no? Y a lo mejor es que estoy muy optimista hoy, eso que es lunes, pero 390, bueno, a espera de cuál sea la cantidad que finalmente se establezca, ¿no? Pero 390 millones dirigidos directamente a transferencias ligadas a planes de reforma en los países más afectados por la COVID. Es decir, esto es algo histórico. Es que ahora mismo España tiene cero. Y no olvidemos una cosa, porque más allá de que hablemos de la reforma laboral y las reformas, que hay muchas pendientes en España, no solo la laboral, y podríamos hablar de la energética o del abandono escolar y otras tantas de las que no se habla tanto, no olvidemos en cualquier caso que este plan de reformas tendrá que ser aprobado evidentemente por Bruselas en función de los equilibrios internos que haya, pero hay dos
necesitamos frenos más. Recordemos que el Banco Central Europeo ahora mismo está disparando liquidez a mansalva para asegurarse de que las primas de riesgo no se disparan, y ha ampliado incluso el programa de compras para que el año siguiente se siga extendiendo. Por lo tanto, tenemos un primer cortafuegos que es importante, pero también acordaos que el Eurogrupo aprobó otro $500 millones de euros también que podría acogerse para tener créditos a un tipo de interés más barato para gasto sanitario. Quiero decir que hay diferentes barreras que tenemos construidas, y yo creo que después de venir de una crisis tan terrible como la que pasamos en el año 2008-2010, en el que Europa, más que ser parte de la solución, fue parte del problema, el que ahora nos veamos en una tesitura inversa, en el que por primera vez podamos decir, bien, Europa está respondiendo como esperamos, más allá de los problemas y contradicciones que tenga cada gobierno y cada país, que lo sabrá, yo creo que es una buena noticia. Porque al principio la Unión Europea estaba reaccionando lenta, tarde. La ayuda que llegaba a Italia era de China, no de la Unión Europea cuando comenzó esta pandemia. Y es importante que la institución supranacional se movilice, y yo creo que cuando lo hacen mal lo criticamos, pero cuando se avanza en la dirección correcta creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, sepan ustedes que a estas preguntas que estamos planteando aquí va a responder la ministra. El miércoles, la ministra de Trabajo vendrá aquí a hora 25 a responder a estas preguntas, las nuestras, pero sobre todo las suyas. ERTES, gente que todavía no ha cobrado, dudas y reclamaciones. En hora 25, Yolanda Díaz se sienta en la mesa de hora 25 a las 9 de la noche este próximo miércoles. El 638-774743, el teléfono de nuestro contestador. Así que, si quieren, pueden dejar preguntas ya. Y nos quedan literalmente 6 minutos para una cuestión, y es la cuestión del rey. Hoy el rey Felipe tenía otra escala más en esa gira que está haciendo, y hoy escuchaba esto. Majestad, buenos días. Una decisión sobre su padre. ¿Tiene una decisión sobre su padre? Esa es la pregunta que está acompañando al rey en cualquiera de los puntos de su escala. Hoy lo ha hecho en Cataluña, donde ha visto esto y donde ha escuchado también esto. Él en el monasterio de Poblet, en Tarragona. Ellos, los CDRs que han cortado literalmente las vías del tren. Que no van a estar restablecidas hasta mañana, porque Renfe ha informado a última hora de hoy que hasta mañana no se va a poder restablecer plenamente el tráfico, y mientras tanto sigue la correspondencia epistolar y sobre todo la información que hoy publica el diario El Confidencial. El rey pagándose un viaje con una cuenta offshore cuando ya no es inviolable. El rey Juan Carlos. Ana Terradillos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Juan Carlos I usó, tras abdicar, cuentas opacas para un viaje de lujo a la Polinesia Francesa. Utilizó varias sociedades instrumentales y diferentes testaferros para ocultar el pago en el año 2015 de unos billetes de avión desde Los Ángeles hasta Tahití, con dinero de origen no declarado. Allí celebró sus 78 cumpleaños en total, y según los documentos de pago que publica hoy El Confidencial, emitió billetes de avión por valor de 26.311 libras esterlinas, al cambio 32.900 euros, casi 33.000 euros. Por cierto, sigue también la serie epistolar entre Corina y la Casa del Rey que está publicando El Mundo. Hoy la última carta hace referencia a una misiva que envió Corina amenazando con socavar el corazón de la Casa del Rey, también sus finanzas y las relaciones que mantenía la Casa del Rey con el Centro Nacional de Inteligencia. Y van a continuar mañana. Mañana el diario El Mundo publica otra carta de Corina Larsen al testaferro de Juan Carlos I. Dice El Mundo, dice: nuestro amigo me autoriza a ofrecer 6 millones por el dúplex de Londres, a comprar ese dúplex. Y hoy ha hablado una parte del gobierno para ligar al rey Juan Carlos y al rey Felipe. Ese es el salto que han hecho Montero y Alberto Garzón. Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. A partir de ahí, pues,
Creo que estoy siendo bastante clara. Desde nuestro espacio político defendemos una investigación bastante intensa sobre las actividades del ciudadano Juan Carlos de Borbón, fundamentalmente porque creemos que en una democracia del siglo XXI todos somos o debemos ser iguales y por lo tanto no hay nadie que tenga que contar con prerrogativas o privilegios que impidan que se le pueda investigar cuando hay sospechas. 4 minutos nos quedan, 3 ustedes, así que Zarzalejos, la pregunta ya no es si se va a romper, sino cuándo. ¿Se va a romper el rey Felipe con don Juan Carlos esta semana? No, esta semana no. El rey Felipe administrará en la información que yo tengo, vamos, y que no solamente yo, sino también otros compañeros, la Casa del Rey administrará en función de las informaciones, pero también en función de los avances de la investigación fiscal, que no judicial, que se está llevando en el Tribunal Supremo, y de acuerdo con el gobierno, decisiones que afectarán a su padre. La cuestión, ¿cuál es? Bueno, pues que sean unas decisiones impuestas o sean unas decisiones que el propio rey emérito manifieste, quiere, se produzcan. Y fundamentalmente en este momento solamente se baraja una, y es que se desplace su residencia fuera del Palacio de la Zarzuela, por cierto, donde nunca debió estar, como en otras monarquías en las que han abdicado los reyes, que han mantenido el título, han mantenido el tratamiento, pero han desaparecido de la vida pública y sobre todo han desplazado su residencia de la oficial del jefe del Estado. Pero en este momento creo que no se baraja más que el cambio de residencia del rey emérito. No hay fecha, no está terminada la logística, no se sabe el sitio, pero sí se baraja esa medida. Pablo Simón. Y en función de cómo vayan las investigaciones del Ministerio Fiscal y probablemente también del criterio del Gobierno, pues se podrán ir adoptando otras. La más extrema, la renuncia al título o la revocación del título del tratamiento, ese de momento no está planteada, porque además tiene mucho alcance político y también jurídico y técnico, y en este momento esto no está planteado en las reuniones que hay entre la Casa del Rey y la Moncloa. Haceros esta pregunta es haceros una mala jugada, pero Neus, Pablo Simón, 1 minuto me queda. ¿Suficiente eso? Sí. Si Neus quiere avanzar. Sí, muy rápido. Voy a hacer 3 en vez de 5, pero muy rápidos. 1. Irene Montero no dice lo mismo que María Jesús Montero. 2. La visita de los Reyes hoy, no creo que hayan escuchado esas pitadas que hemos escuchado porque estaban tan lejos y estaba tan blindado que creo que ni les habrá llegado. 3. El rey emérito debía estar muy seguro de que no pasaba nada o que no le pasaría nada, porque pese a no tener la protección, la inviolabilidad, pues hemos visto esa juerga que se corrió para celebrar su cumpleaños. Y me permito un chiste, puede estar fuera de la zarzuela, pero por lo que vemos tampoco es que la pisase mucho últimamente. Yo solo desear que las investigaciones avancen a buen ritmo y que creo que nada puede preservar mejor la honorabilidad de la institución de la corona que el que, si efectivamente el rey Juan Carlos I ha incurrido en prácticas corruptas, caiga sobre él todo el peso de la ley y se interprete la inviolabilidad de manera que esto sea posible. Y yo a los 3 agradecerles el telegrama, a los 3. José Antonio Zarzalejos, el Confidencial; Pablo Simón, profesor de la Carlos III; Neus Tomás, directora adjunta del diario.es. Un placer tenerlos a los 3 aquí esta noche. Gracias y un abrazo. Gracias, igualmente. Mañana más, mañana volvemos. Queden ustedes con Dios. Hasta mañana. En la cadena SER, Hora 25, con Javier Ruiz.